¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a su nueva clase de español. Estuvimos desarrollando el tema de los títeres y viendo también la parte de la creación literaria para los guiones. Así es que pues vamos a terminar este ciclo por fin y vamos a ver primero cómo ocurren estas creaciones literarias para adaptarlas a un guión, y posteriormente pasaremos en un pequeño segmento con Mil Máscaras, quien nos va a dar algunos consejos y cuestiones ortográficas relacionadas a la escritura de guiones. Después tendremos a un invitado muy especial que lo estaremos presentando, así es que primero acompáñenme a ver el siguiente clip. La adaptación de obras literarias al teatro es una práctica que ha existido durante siglos y ha dado lugar a algunas de las producciones teatrales más icónicas de la historia. Esta transformación de la palabra escrita en una experiencia escénica viva es un proceso creativo que combina la fidelidad al material original con la necesidad de hacerlo accesible y efectivo en el escenario. El proceso de adaptar una obra literaria comienza con la selección cuidadosa de la obra original, y no todas las historias son adecuadas para ser representadas en un escenario teatral. Generalmente los directores y dramaturgos buscan obras que tengan personajes y conflictos sólidos, diálogos impactantes y escenas que puedan traducirse a la acción física en el escenario. Además, es importante que la historia sea lo suficientemente interesante y relevante para atraer a la audiencia, pues este debe de ser el punto de partida para adaptar. Una vez seleccionada, los adaptadores deben tomar decisiones sobre qué partes de la obra original van a conversar, cuáles van a omitir o modificar para que la historia fluya de manera efectiva en el escenario. También hay que adaptarla en un guión teatral. Esto implica la simplificación y selección de los elementos esenciales de la trama y los personajes. Generalmente la mayoría de cuentos y novelas tienen detalles y subtramas que pueden ser difíciles de representar en un escenario por las limitaciones de tiempo y espacio. Uno de los aspectos es el desarrollo también de los personajes y los diálogos, pues los personajes deben de cobrar vida en el escenario, junto con sus motivaciones, conflictos internos y relaciones, pues deben de ser muy claros para la audiencia. Además, los diálogos se deben ajustar para que sean adecuados y estos puedan ser interpretados por actores en vivo y escuchados por la audiencia. Esto implica a veces simplificar el lenguaje y hacerlo más conversacional, manteniendo al mismo tiempo la esencia de los personajes y la trama original. El teatro tiene sus propias limitaciones y posibilidades técnicas. Los adaptadores deben de considerar cómo representar visualmente las escenas, los cambios de lugar y tiempo, así como cualquier elemento espacial o efecto que sea necesario para contar la historia. Y esto incluye la elección de decorados, vestuario, iluminación y música. Del mismo modo, el ritmo y la estructura de la obra deben de ser cuidadosamente diseñados para mantener la atención de la audiencia durante la representación en vivo. Una vez que se ha finalizado el guión teatral, el siguiente paso es la interpretación y dirección, pues recordemos que los actores bajo la guía de un director van a dar vida a los personajes y a la historia. Y aquí es donde entra la visión creativa del director, cosas que hemos visto en videos anteriores donde hablábamos del teatro y donde hemos hablado un poco acerca de los títeres. La recepción de una adaptación teatral de una obra literaria puede variar ampliamente, pues algunos pueden lograr un éxito y otros están criticados por no estar a la altura de la obra original. Generalmente, la audiencia va a comparar la adaptación con el texto original, por lo que puede ser un desafío. Sin embargo, una adaptación exitosa puede llevar la historia a un nuevo público y ofrecer una nueva experiencia teatral única. Bien, chicos, ya vimos estas pequeñas partes, tenemos estos detalles. Ahora vamos con Mil Máscaras, quien nos dirá un poco acerca de los cuidados en la ortografía que debemos de tener a la hora de adaptar guiones y revisarlos. ¡Vamos a verlo!
tal, muchachos? Yo soy Mil Máscaras y hoy vamos a revisar un poco otra vez estas particularidades que debemos de tomar en cuenta a la hora de crear un guión. Los tiempos verbales y sobre todo cuáles son los usos de estos guiones y paréntesis que deben estar en un texto. Acompáñame a ver el siguiente clip. El guión teatral debe de cumplir la finalidad de exponer las pautas que se tienen que llevar a cabo para que la puesta en escena tenga un fin óptimo. Según a qué miembro del elenco esté dirigido el guión teatral, puede ser técnico, del actor, del director o a los iluminadores. Inclusive hay un guión incluso para los vestuaristas. Todo guión teatral, sea cual fuere el contexto en el que se emplee, debe de poseer las siguientes características. Debe de presentar los diálogos o conversaciones de forma clara y precisa, ya que por medio de esto los personajes realizan las acciones, expresan sus emociones y pensamientos. Además, indican a los actores el momento de su participación. De igual manera debe de contener los datos escenográficos, los cuales determinarán el tiempo y lugar en donde se desarrollan las acciones. Para eso, el autor anota los rasgos que debe tener cada cuadro de la obra al contar una historia. El guión teatral debe de tener una estructura bien clara, presentando una introducción, un nudo y un desenlace, en los cuales el dramaturgo o adaptador debe de presentar los aspectos relevantes y llamativos de la puesta en escena. Ahora bien, para identificar el guión debemos de ver los siguientes elementos. Los personajes deberán estar identificados por nombres y casi siempre se resaltan, puesto que son los encargados de expresar las ideas propuestas por el autor. El guión señala el orden de aparición en la puesta en escena, indicando las acciones y su relevancia dentro de la obra. De ahí que los personajes sean principales, secundarios o referenciales. Cuando vemos los parlamentos en el guión, vamos a ver la referencia a la expresión oral en forma de diálogos o monólogos que tienen los personajes. Estos varían en extensión y duración de acuerdo con la importancia que tenga cada personaje. En algunas ocasiones estos textos van a señalar la intervención de algún tipo de narrador. Por otra parte, las acotaciones son las anotaciones que el autor plasma con la finalidad de dar a conocer las acciones, sentimientos, vestimenta, entrada o salida de un personaje en el escenario. Estas indicaciones suelen estar escritas entre paréntesis o con corchetes o bien con paréntesis, a veces con otro tipo de letra, pues toda obra teatral presenta una estructura en la cual se va a encontrar conformada por actos, los cuales son las divisiones principales de la obra de teatro. Este elemento del guión teatral suele estar formado a su vez por escenas, las cuales corresponden al inicio, desarrollo y fin de la obra. Las escenas determinan el tiempo en el que los personajes o actores se mantienen participando dentro de una acción. Inclusive el libreto especifica el cambio entre dichas partes y los cuadros, los cuales forman parte de las escenas. Estos presentan situaciones breves o diálogos cortos que ocurren dentro del elemento ya mencionado y pueden poseer independencia en cuanto al al planteamiento, desarrollo y desenlace. Para elaborar un guión teatral es necesario considerar tres partes importantes. Primero que nada, debemos de ver la idea clara sobre lo que se está contando. Y recordemos que dependiendo de la estructura de la obra, se le va a dotar de importancia y protagonismo a el personaje que se está actuando. El autor debe especificar las características físicas, psicológicas y emocionales de cada uno de ellos, recordando que la estructura lleva un inicio, nudo y desenlace, y que también la cantidad de cuadros y escenas y actos en las que será repartida la historia, vamos a entender dentro de la escritura misma y el parlamento propio de cada personaje, así como los señalamientos de vestuario y escenografía, las relaciones que van a tener dentro de la historia. La historia debe de tener una coherencia y un orden cronológico, recordando que la manera en que ésta se va a desenvolver y desarrollar va a estar pautada por las acciones, diálogos y acotaciones que acabamos de señalar. Recordemos que cada diálogo debe de iniciar con el nombre del personaje y el guión para que podamos entender la dinámica y función de la obra.
Pues allí lo tienen, chicos, todas estas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta y recordando que esto nos ayuda a entender mejor el guión y así la persona que lo vaya a representar sepa exactamente cuáles son las posturas, los tonos, los momentos para entrar y todas aquellas cosas que son una gran aportación a la hora de actuar. Entre más comprensibles sean los diálogos o tú puedas crear esta situación, pues va a ser la obra de teatro mucho más divertida y pues va a ser más fácil de leer. Así es que recuerda bien poner los énfasis en las voces porque recordemos que estamos intentando construir una obra para títeres. Así que pues también hay que echarle ganas a la hora del diseño de personajes y de la dicción. Recuerda que entre más fuerte, mejor se te entienda, pues la obra de teatro será más entendible. No olvides el hecho de que las gesticulaciones, la forma de movimiento también va a ayudar a darle un poco de dramatismo o bien para abonar a ser llamativa la historia. Estos consejos te dejo, soy Mil Máscaras y nos vemos en la próxima. Pues allí está, chicos. Ahora vamos a ver a nuestro siguiente invitado, no sin antes dejarles esta pequeña reseña de el maestro Carlos Converso. Él es un titiritero profesional de muchísimos años de trayectoria y que se encuentra en la ciudad de Jalapa. Primero, vamos a ver esta pequeña reseña. Carlos Converso es titiritero, actor, dramaturgo y director de teatro. Ha merecido premios y reconocimientos nacionales e internacionales como creador de espectáculos dirigidos tanto a público infantil como de adultos. Ha puesto en escena algunas adaptaciones de obras clásicas, obras de autores contemporáneos y también creaciones propias que se caracterizan por una fusión de diversos lenguajes y recursos escénicos. Fue fundador y director del grupo teatral Triángulo y La Tarántula en la Ciudad de México y la ciudad de Jalapa respectivamente, actualmente de la compañía Mano y Contramano. Ha desarrollado una prolífica labor como maestro en múltiples talleres acerca del lenguaje de los títeres y sus técnicas en numerosas ciudades del país. Ha publicado Barbacoa, historia de piratas, en la colección El Mejor Teatro para Niños de 1995, Entrenamiento de titiritero por Editorial Escenología, Pandemonium, Ediciones El Milagro, ¿Qué cuento es este?, Ficciones breves para títeres en Cuadernos de Paso de Gato del 2012, así como El ensayo del titiritero, de Ediciones El Milagro en el 2018. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores y es profesor de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana desde el 2001. Es fundador y maestro del Centro de Estudios del Arte de los Títeres en el 2004 y actualmente está en la Escuela para la Formación de Titiriteros en la ciudad de Jalapa, México. Este es nuestro invitado el día de hoy. Pues allí lo tienen, muchachos. Ahora vamos a enlazarnos con el cobarde, quien se fue a visitar al profesor y lo entrevistó en su estudio y le hizo esta pequeña entrevista. ¡Revisemos! Muchachos, ¿cómo están? Pues hoy estamos aquí en el taller del profesor Carlos Converso Prato, quien es un experto en la materia de los títeres y las artes escénicas. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. No, al contrario, es un gusto. Un saludo amistoso a la escuela telesecundaria José María Vasconcelos. Pues aquí estamos y bueno, vamos a empezar a compartir, pues hacerle esta serie de preguntas, ¿verdad? Acerca de lo que usted conoce en todo lo que implica, pues, los títeres en las artes escénicas. Y quisiera preguntarle primero, ¿qué es para usted la creación escénica en títeres? Pues, bueno, yo en realidad empecé con teatro tradicional, digamos, de actores, y luego conocí a un titiritero y me encantó lo que él hacía, la manera en cómo captaba la atención de los niños y del público a través de los títeres, y entonces quise aprender esto y estuve con él tomando cursos y todo eso, y luego con el tiempo fui aprendiendo otras cosas. A mí me resultó como el lenguaje muy apropiado para mi personalidad, ¿no? Por lo general el títere tiene una buena carga de humor, ¿no?
de ironía, de sarcasmo, de crítica también puede funcionar muy bien y es un elemento muy útil para las cuestiones también pedagógicas o didácticas, para enseñar cosas, ¿no? Para mostrar y hablar de distintos temas. Entonces a mí me resultó como muy apropiado la manera de ser del títere, que es muy desenfadada y muy así, que se mofa y se ríe de todo. Y entonces va muy bien, digamos, con lo que yo pretendo. Y por otro lado, los títeres como creación escénica suelen ser obras muy breves, muy potentes, ¿no? No se extienden demasiado, sino que son poco pero efectivos, ¿no? Entonces eso es lo que me ha gustado mucho a mí, aparte obviamente de toda la parte de la construcción y la animación de los muñecos. Ah, muy bien. Muy interesante, muchachos, el punto que nos dan, porque tenemos un punto de partida y vemos cuál es el lenguaje que un artista busca a la hora de realizar, por ejemplo, esta manifestación artística. Bueno, y dígame algo, ¿qué es para usted un títere? Pues un títere es una cosa que uno inventa. Bueno, normalmente se trata de un muñeco, ¿no? Que está creado a propósito para que pueda moverse y desempeñarse en la escena, en el escenario, ¿no? Para contar algo, para cumplir una función dramática. Y bueno, que está manejado por otra persona, que es el titiritero, ¿no? Que lo anima y le da vida, le da voz y movimiento. Entonces un títere es la representación puede ser de un humano, o puede ser de un animal, o puede ser de un ser imaginario, ¿no? Pero cualquiera de estos con el objetivo de contar algo, de exponer algo, ¿no? Y desarrollar un tema. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna cuestión relacionada a cómo construir el personaje a la hora de elegir una obra, por ejemplo? Sí, claro. De hecho, bueno, la obra misma es la que va diciendo o dando las pautas para cómo construir un títere, ¿no? Por un lado, bueno, tenemos distintos materiales, puede ser en madera, puede ser en pasta, en papel maché, modelado, ¿no? Puede ser tallado, por ejemplo, ya en materiales mucho más actuales, más sintéticos, llamémosle, como el unicel, como el hule espuma, pueden ser plástico, alambre, papel forrado, ¿no? Hay potencialmente cualquier cosa podría ser para títere, una cajita de cartón, botones, canicas, o incluso cosas naturales de la naturaleza, ¿no? Ramas, hojas, en fin. Entonces depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Pero bueno, la obra dice, hay que construir un personaje, o aparece un personaje que es, por decir algo, un avaro, ¿no? Gruñón, maloso. Entonces hay que hacer estas características, tratar de plasmarla en el rostro del muñeco, ¿no? Que se vea un poco el carácter del personaje. Muy bien, muy bien. Y entonces, ya que tiene todo esto, ¿cuáles son los elementos que usted utiliza en el montaje? Bueno, por un lado, básicamente, por cierto, serían los títeres como tal. Depende también, por ejemplo, hay distintas modalidades de trabajar, ¿no? Puede ser que uno trabaje detrás de lo que se llama un teatrino o un biombo. El titiritero está escondido atrás y saca los títeres por arriba, ¿no? Y ahí se desarrolla la obra. Son títeres pequeños que se ponen en la mano, se llaman títeres de guante o guiñoles, ¿no? Que son los nombres más conocidos. Hay muchos tipos de títeres. Hay títeres que son con varillas, hay títeres que mueven la boca, que se llaman bocones, ¿no? Hay marionetas, de esas que se manejan con hilos desde arriba. Y otros tipos de títeres que se pueden trabajar sobre una mesa, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la modalidad y las características de la puesta en escena, son los elementos que se usan, ¿no? Eso en cuanto a la parte, digamos, por decirlo así, material, ¿no?
pero aparte obviamente, bueno, se usa mucho música, efectos sonoros. La música le va muy bien a los títeres porque le ayuda mucho a crear ambientes, atmósferas, ¿no? Y también, si es en un lugar cerrado, se usan luces, ¿no? En fin, todos los elementos que son necesarios. El titiritero, por ejemplo, por lo general va, cuando quiere aparecer como neutro, va vestido de negro, ¿no? O si también puede ser que el titiritero participe como otro personaje más, y en ese caso, bueno, está caracterizado como personaje. Muy bien, muy bien. Es muy interesante, chicos, que vayan tomando esto en cuenta, sobre todo para su proyecto. Oiga, ¿y nos podría platicar cómo fue su primer montaje y qué le pareció esa experiencia? Sí, cómo no. Bueno, como decía, yo estudié en una escuela de teatro, la carrera de actor, y posteriormente conocí a este maestro titiritero, y a medida que la primera obra que hice, digamos, con otro compañero, por cierto, fue una mezcla. Estoy hablando ya de hace como 40 años. Entonces, era la primera vez que, como nosotros veníamos del teatro, era la primera vez que nos atrevimos a hacer una obrita con títere y luego acompañarla con la presentación de nosotros mismos como actores. Muy bien. O sea, era una combinación, ¿no? De títere con actor. Y en ese momento, hoy en día ya es algo muy común de ver, pero en ese momento era algo muy, muy raro y novedoso, ¿no? Entonces, así fue como construimos esta obra con la que íbamos a las escuelas a presentarnos con los niños, ¿no? Eran cuentos muy, muy lúdicos, muy juguetones, obviamente para entretener y aparte para dar algún mensaje, ¿no? Por lo general valorando la solidaridad, la amistad, el trabajo de conjunto, ese tipo de cosas, ¿no? Y en esta obrita, bueno, era con títere de guante, de que les comentaba antes, que se pone así en la mano, y era pues una obra muy ágil, muy dinámica, con diálogos muy cortitos, digamos breves, de pregunta-respuesta, ¿no? Un poco en esa manera, ¿no? Y bueno, fue nuestra primera incursión en los títeres. Por cierto, yo estaba tan nervioso la primera vez que hice una función de esta frente a un público de una escuela, que me empezó a temblar la mano, y entonces el títere se movía todo, así, no lo podía controlar de los nervios, ¿no? Y luego, bueno, ya se pasó la cosa, empecé a agarrar un poco más de confianza, y a partir de ahí, bueno, ya. Tomó la carrera, ¿no? Tomé la carrera, me encantó, pues, me gustó muchísimo, me gustó la respuesta del público, de los niños, todo esto. Y así fue como comenzó. Dense cuenta, muchachos, que las primeras veces luego son complicadas, así es que no se pongan nerviosos. Tomen ejemplo aquí del maestro, que pues la primera presentación fue así, pero después ya de la práctica empezó a hacerlo mucho mejor hasta convertirse en el profesor que hoy es. Oiga, ¿y usted qué elementos cuida a la hora de realizar una puesta en escena? ¿Usted como creador? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que le pone especial cuidado para lograr llamar la atención del público? Bueno, digamos, por lo general lo primero que yo en lo personal le presto mucha atención es la historia, es la parte de lo que vamos a contar, ¿no? Puede ser que sea algo ya escrito. Por lo general, lamentablemente, en el campo de los títeres no hay mucha literatura, digamos, muchas obras escritas para títeres. Hay muchas en el teatro, pero en los títeres sí específicamente no muchas. Entonces la mayoría de los titiriteros lo que hacemos es muchas adaptaciones de cuentos, adaptaciones de leyendas, de mitos, o por ejemplo de poesía, también puede ser algún material, ¿no? Cuentos fantásticos, eso es lo que más se presta para los títeres, ¿no? Cuentos donde haya mucha posibilidad de aplicar la imaginación.
porque el títere se presta para jugar con todo eso, ¿no? Por ejemplo, un títere se puede quitar la cabeza y la cabeza sigue hablando y el cuerpo se va para otro lado. O sea, estas cosas así raras y extraordinarias y absurdas, pero que funcionan muy bien y causan una sorpresa muy impactante en el público, ¿no? Entonces lo que yo hago primero es elegir la obra que me gusta, que considero que tiene valores y que vale la pena montarla, ¿no? Y luego, bueno, proceder a poner lo que se requiere para el montaje, construir los títeres en algún material que le funcione bien, elegir el tipo de títere que se va a utilizar. Por lo general yo uso títere guante, títere de varillas y estos títeres que mueven la boca, de esos que suelen ver por ahí a veces que aparecen en la tele y cosas así. O títeres chiquitos también. Lo que yo no uso, en fin, porque no se me ha dado, digamos, la posibilidad, es las marionetas de hilo. Muy bien. ¿No? Alguna vez lo hice, pero no me atraen mucho, prefiero este otro tipo de títeres. Entonces, bueno, construyo los títeres y empiezo a ensayar y a improvisar algunos elementos, a ver cómo podría ser esta escena, cómo la planteo, cómo me muevo aquí, qué escenografía le pongo, ¿no? Si le pongo alguna música, etc., ¿no? Entonces voy probando y voy encontrando diferentes cosas hasta que queda armado, digamos, las distintas escenas. Y bueno, claro, depende también si yo estoy participando en el escenario como titiritero o si yo a veces también puede ser que esté como director. Ok. Y no estoy trabajando en la obra directamente, sino que estoy dirigiendo, ¿no? Entonces ahí sí son dos papeles distintos. Como director, bueno, uno está viendo y acomodando y dando sugerencias, diciendo, no, mejor ponte así, mejor aprovecha esto, o no se oye, levanta la voz, en fin, todas las indicaciones necesarias, ¿no? En cambio, uno ya manejando el títere, bueno, tiene que concentrarse en esa tarea y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces todos estos elementos se van reuniendo en la puesta en escena. Y así es como usted va cuidando, ¿no?, estos espacios. Exacto, y ya tengo la costumbre, cercano al estreno de la obra, de invitar a alguna gente, amigos o incluso niños, cuando se trata de obra para niños, jóvenes, en fin, a que estén en un ensayo y me den opiniones, hacen comentarios, y eso me enriquece mucho para darle los últimos cambiecitos, los últimos arreglos, digamos, a la obra. Usted menciona que tiene una manera de escoger las historias. ¿Cuáles son esos criterios que usted tiene? Hablando de valores, está bien, pero ¿qué más busca? ¿Hay algún tipo de autor en especial que le agrade? ¿O cómo es esta elección de texto? Bueno, es un tema muy general, ¿no? Pero yo busco siempre que aparezca algún, ¿cómo diré?, algún conflicto de algún drama humano, ¿no? Que puede ser de distintos tipos, ¿no? Pero donde pase algo con una confrontación, ¿no? Que obligue a tomar decisiones, a hacer modificaciones. Entonces me gusta también mucho las historias que se desarrollan en un plano no tan realista, digamos, sino más imaginativo, ¿no? Me gustan mucho las historias digamos, de ciencia ficción, por ejemplo, o de misterio, o de fantasía, ¿no? Como pueden ser las leyendas o mitos, ¿no? Que se puede jugar con toda esta cuestión de este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, pues lo que busco yo es, ¿cómo diré? Que pueda verse un poco como en el teatro también, el teatro de actores, ¿no? Que nos revele
cuáles son los problemas que nos toca vivir, ¿no? en nuestro entorno, en nuestras circunstancias, en fin, y mezclado y aderezado con elementos de la imaginación, ¿no? De cosas extraordinarias que pasan o absurdas, ¿no? Y que los títeres se prestan muy bien para dar esto, ¿no? Sorprender con cosas fuera de lo común. Entonces, no sé, yo por lo general elijo cuentos, no me voy tanto por la novela o cosas más grandes así, porque los títeres no le funcionan muy bien. Al títere le funciona algo breve pero potente, ¿no? Conciso. Entonces me voy más por los cuentos, por la poesía, ¿no? Ahí, a partir de ahí es como hago una selección de cosas, o bien agarro un cuento y le hago una adaptación, porque normalmente los cuentos son muy narrativos y lo que hay que hacer es adaptarlo para el escenario, ¿no? Para los títeres en este caso, que tenga más acción, claro, que pasen cosas. Otra característica del títere es que el títere, a diferencia del actor, no habla tanto, no tiene mucho texto, sino que el texto es muy sintético, muy conciso, muy breve, y lo que desarrolla más es la acción. Ah, muy bien. Entonces, o sea, busca más que sea la expresión del muñeco, en este caso del títere, exacto. y nos va llevando a la historia. Exacto, sí. Entonces, bueno, sobre esa, digamos, guía uno se va moviendo, ¿no? Sobre esos parámetros, digamos. Muy bien, muy interesante. Entonces, chicos, ya vieron con cuáles textos podemos comenzar a jugar para comenzar el proyecto. Oye, otra pregunta, esta también es una opinión que me gustaría que nos pudiera dar. ¿Por qué es tan importante el teatro de títeres en las artes escénicas? Bueno, normalmente se piensa, cuando uno dice títere, inmediatamente lo relaciona con niños, ¿no? Claro. Los títeres son para niños, no son para grandes. Pero eso no es cierto. Yo, a través de mi experiencia de 40 años, me he dado cuenta que a los grandes, a los adultos, les encantan los títeres lo mismo que a los niños. El chiste está en hacer algo que atrape su atención, que les interese, que les diga algo, ¿no? Al mismo tiempo que lo divierta o que tenga humor o cosas así, ¿no? Entonces, para mí los títeres, bueno, yo lo voy a defender porque es lo que hago, son muy importantes, son un lenguaje artístico que es como hermano del teatro de actores, ¿no? Son de la misma familia con sus particularidades, pero que tienen la posibilidad de comunicar cosas muy importantes y de una forma artística, sensibilizar, poner en contacto al público con temas importantes, ¿no? Desde algo muy didáctico, como por ejemplo aprender a enseñar a que hay que lavarse los dientes, hasta algo mucho más abstracto o ambiguo, ¿no? Como puede ser hablar, no sé, del poder o de la muerte o de lo que usted quiera, ¿no? Entonces es un campo muy amplio y muy rico para la imaginación. Yo considero en lo personal que el lenguaje de los títeres es el lenguaje por excelencia de la imaginación. Entonces eso da muchas posibilidades para expresar, para hablar sobre distintas cosas. Entonces yo lo considero un lenguaje muy importante. De hecho, yo doy clases en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y doy precisamente una materia que se llama títeres y otros lenguajes, ¿no? Como teatro de objetos y cosas así. Entonces, yo lo primero que les digo a los alumnos es que lo importante de aprender los títeres, en este caso para el actor, es que les va a ampliar muchísimo los elementos que va a usar para poder trabajar en el escenario, para construir sus personajes,
porque con los títeres desarrolla uno una concentración especial. Tiene que tener mucho más concentración, porque es mucho más preciso el movimiento. Cuando uno está como actor, pues se mueve y gesticula y habla, en fin, de acuerdo a la obra, ¿no? Y puede improvisar y todo eso. Pero en el títere, si uno se equivoca en el movimiento, ya se ve distinto, se ve que no está cumpliendo con la parte que le corresponde. Entonces hay que hacerlo muy preciso y exige una gran concentración. Entonces todos estos elementos sirven como parte de la formación para los chavos que estudian actuación, ¿no? Sí, son elementos importantes, como usted dice, y a mí me gustaría también resaltar una de las partes que acaba de decirnos, que es una representación muy interesante, el hecho de tener al objeto, en este caso el títere, que nos da posibilidades de poder abundar en un mensaje. Y esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo es la construcción de personajes para una obra de títeres? Es decir, usted habló hace rato de cómo darle esta apariencia de maldad quizá a un muñeco, de bondad a otro, pero ¿qué va más allá? Es decir, hay una palabrita, por cierto, que debemos de tomar en cuenta, que se llama la plástica, ¿no? Es decir, cómo busca representar o cuáles son esos elementos que son para usted importantes a la hora de empezar a construir el muñeco. ¿Qué busca? Sí, bueno, lo primero que uno hace es tratar de identificar cuáles son las características del personaje, ¿no? Si se trata de alguien, no sé, muy autoritario, impositivo, con cara así, adusta, de pocos amigos, ¿no? Entonces, a partir de ahí uno tiene ciertas características y elige la más importante, una o dos. Tampoco es de elegir muchísimas, porque lo que haces no se va a poder plasmar plásticamente en la cara, en el rostro del muñeco. Lo mejor es elegir una o dos que sean las más importantes, las más claras, y eso tratar de trabajarlo en la cara, en el rostro del muñeco, que se exprese. Y a veces son cosas, ya en la práctica, cuando uno está construyendo un títere, dice, mira, aquí le voy a hacer a la boca así para abajo, y con ese detalle ya es suficiente para dar esta idea, este carácter, ¿no? Esta imagen, digamos. Entonces eso por un lado de la plástica, ¿no? Construir al muñeco en el rostro, que es la parte más expresiva del muñeco. Ahí está donde se concentra la mayor información de quién es ese personaje. Entonces, una vez que ya tenemos eso, lo otro es la parte, digamos, de la animación, la parte que le otorga el titiritero, que es cómo se mueve ese títere, qué gestualidad tiene y qué voz tiene, ¿no? Si es una voz grave, si es una voz más aguda, si es una voz amable, si es una voz así, pues violenta, irritable, etcétera, ¿no? Entonces se va, digamos, ensayando y probando, ¿no? Cómo se ve, cómo se mueve, cómo funciona la voz, y a través del ensayo se va como armando esta figura general, lo plástico y lo dramático, ¿no? Y una vez que está más o menos, uno dice, no, por ahí va la cosa, ya estamos en condiciones de presentarlo frente al público. Y luego viene otra etapa más con el público, con las funciones, que el público lo retroalimenta a uno, ¿no? Por sus reacciones, por sus risas, por su atención o directamente por sus comentarios, ¿no? Entonces esa es otra parte también que nos ayuda a corregir y a dar, con la idea más cercana, más exacta del personaje, ¿no? Muy bien. Bueno, chicos, ya vieron que no es cosa fácil necesariamente el teatro de títeres. Hay una complejidad
Y esto, chicos, es lo que lo hace rico, lo que hace interesante, el cómo se toma, por ejemplo, aquí el trabajo de hacer una adaptación, cómo se construye el personaje. Porque no nada más es ponerse un calcetín con ojos y ya, no. Tiene que haber una elección, tiene que haber un cuidado en cómo vas a transmitir una historia y atrapar al público. Oiga, una preguntota. ¿Ha habido algún autor o lecturas que le hayan inspirado en su labor? Sí, cómo no, muchas. Especialmente en esto que le comentaba yo antes, ¿no? De cuestiones de cuentos y cosas así. Hay muchos autores, no sé, como decía, a mí me gustan mucho los cuentos de ciencia ficción, de fantasía, ¿no? Por ejemplo, bueno, un escritor americano que se llama Ray Bradbury, me gusta mucho. Edgar Allan Poe, que tiene cuentos de misterio y de terror, ¿no? Pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión hicimos un espectáculo basado en una poesía de Octavio Paz, que se llama La Ola. Ah, muy bien. Entonces, son muchos los autores que influyen. El chiste ahí es como encontrar el material, digamos, que se preste, ¿no? para trabajarlo con los títeres. Por ejemplo, si es algo muy, ¿cómo diré? Muy narrativo, muy de exposición, no funciona mucho. Tiene que ser algo que sugiera acción, como decía antes, ¿no? Que pasen cosas, porque el títere tiene como esa vocación de realizar movimientos, acciones, ¿no? Entonces esos son los cuentos que más le funcionan, ¿no? O donde ocurran cosas que son metamorfosis, modificaciones, ¿no? Etcétera. Por decir algo, una mariposa y se convierte en un ser fantástico, en fin, o un genio que sale de una botella. Entonces uno puede realizar esas cosas a través de distintos objetos y mecanismos, ¿no? A diferencia de un actor que para hacer eso, bueno, ya sería mucho más complicado, ¿no? Tendría que crear toda una serie de cosas. Sí, es otra parafernalia, ¿no? Sí, y en cambio aquí, una frase muy común que solemos decir los titiriteros es que el universo entero se puede manejar con las manos. Es un tamaño pequeño. Y uno lo manipula, ¿no? Exacto. Qué padre. Y bueno, ¿hay algún tipo de lectura que les pueda recomendar aquí a los jóvenes que están observando este video? ¿O algún tipo de lectura que les pudiera sugerir? Bueno, pues lean todo lo que puedan de cuentos y poesía y cuentos cortos, bueno, y obviamente toda la literatura si tienen chance. Yo creo que para empezar es muy importante desarrollar este hábito de la lectura, porque solo leyendo es que uno aprende a gustar de eso. Si uno no lee y dice, no me gusta y no lo voy a hacer, pues nunca le va a atrapar, lo va a gustar. Tiene que empezar a leer, probablemente va a leer cosas que no le agradan mucho, otras más, etc. Pero es a través de esto y vas encontrando distintos elementos, ¿no? No sé, hay muchísima literatura que se puede leer, empezando por toda esta literatura de jóvenes, ¿no? Las Mil y una Noche, en fin, todo el mundo de leyendas y cuentos populares del imaginario de nuestro país, mexicano, de narraciones prehispánicas, por ejemplo. En fin, hay muchísimas cosas, autores, ¿no? que son muy importantes y muy sugerentes, ¿no? Bueno, en este momento no sé, se me viene a un montón de ideas, pero Pudiera decirlo, no pasa nada, digo, para que tengan un punto de partida sobre todo. Bueno, sí, eso, digo, yo en lo personal me voy por esa línea, ¿no? También puede haber otro tipo de lectura, ¿no? No sé, de misterio, de
policíacas, de detectives, etcétera, ¿no? Que también es una lectura que gusta mucho a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente es un planteamiento que tiene mucha acción, ¿no? Y pasan cosas y mantienen un suspenso y entonces la tensión está ahí puesta, ¿no? En fin. Ahí para jugar, dice. Sí. Bueno, y díganos, ¿cómo ha sido su labor o qué ha realizado para la difusión del teatro de títeres aquí en Jalapa? Bueno, yo tengo aquí en Jalapa más o menos alrededor de 32 años viviendo. Yo antes vivía en la Ciudad de México. Y cuando yo llegué aquí no había habido un grupo de títeres de unos franceses, de una pareja que se llamaba Pataqués, el grupo. Y ya se había retirado, se había regresado a Francia, hicieron una labor bastante importante aquí, pero en el momento en que llegué yo no había nada, excepto un titiritero que se llama Samuel Contreras, que trabajaba en un numerito que hacía ahí en la televisión de acá, la televisión local. Entonces yo venía con la idea de formar un grupo, ¿no? Había este planteamiento y entonces comencé convocando a un taller, ¿sí? Y empezó a funcionar muy bien, había muchos jóvenes interesados y a partir de ahí empezó a salir varios jóvenes que les gustó mucho los títeres y que querían experimentar más y dedicarse más de lleno a esto. Y paralelamente yo fui haciendo más talleres, clases, no solo aquí en Jalapa, sino en distintas partes del estado e incluso a nivel nacional del país, ¿no? Yo, bueno, no está bien que yo lo diga, pero todos los titiriteros que existen en Jalapa hoy en día son alumnos míos. Entonces, los merequetengue, el telón, en fin, muchísimo, ¿no? Y en la República también hay muchos. Entonces, bueno, es una labor de la cual me siento yo muy satisfecho, complacido y orgulloso, porque he logrado despertar el interés por los títeres, ¿no? Que obviamente para mí es bueno, la máxima expresión en lo personal que puedo trabajar, ¿no? Y entonces hay muchos titiriteros aquí en Jalapa que están dedicando profesionalmente a este arte, ¿no? Entonces, bueno, básicamente así, trabajando juntos, montando obras, haciendo talleres, clases y actualmente ya de una manera más formal y continua en la Facultad de Teatro. Ahí usted como formador, ¿no? De estas generaciones. Sí. Y de ahí pues también han salido los mismos merequetengue, por ejemplo, de la Facultad de Teatro y otros compañeros, ¿no? Y otros que vienen de otras partes, ¿no? O que empiezan a trabajar pero de una manera más independiente, más por su cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Y podría platicarnos acerca de su quehacer actual? Actualmente, bueno, casualmente, el día de mañana, domingo, vamos a estrenar un espectáculo, que es un espectáculo para todo público, niños y adultos, y que trata, hablando de temas y cosas de estas, trata un tema muy delicado y álgido, que es la violencia en el seno de la familia, ¿no? A través de la mirada de una niña que tiene 9, 10 años, cómo vive esta situación. La obra está muy bien escrita, ya ha sido ganadora de premio y eso. Se llama Mía, de una dramaturga mexicana, pero está muy bien tratado, ¿no? Sí, sí. Con mucha inteligencia. Nunca se ve ninguna pelea ni nada, pero se oye a través de la puerta, porque la niña está en un cuarto encerrado, cómo discuten los padres, ¿no? Por cuestión básicamente del alcoholismo y cosas de eso. Entonces, bueno, también tiene su aspecto
lúdico, el entretenimiento, obviamente, y hay un títere de tamaño humano que participa en la obra junto con los actores, ¿no? El Sinforoso, ¿no? El Sinforoso, exactamente. Entonces, es una mezcla de actor con títere. Muy bien, muy bien. Mañana vamos a estrenar eso. Y paralelamente con eso estoy yo preparando otra obra que se va a estrenar en noviembre, a mediados de noviembre, que es una historia también que es como una especie de parábola, llamémosle así, con animales. En la selva hay distintos animales, ¿no? Y es una obra muy chistosa porque la idea es que el tigre un día se ve y ve que le salió una cana y dice, ahora estoy envejeciendo. Dice, no, esto no puede ser, la vida es muy breve, nos morimos muy temprano, ¿no? Hay que hacer algo. Y convoca a todos los animales y dice, no, hay que hacer algo, fíjese, ¿cómo hacemos para vivir más, ¿no? Y entonces todo el debate que se propone ahí, y unos dicen, hay que hacer como los elefantes, ¿no? Y otros dicen, hay que hacer como las tortugas, porque las tortugas viven muchos años. Y entonces dicen, qué buena idea, pero ¿y cómo hacemos? No, pues ponerse un caparazón, porque eso es lo que nos hace igual que las tortugas. Y entonces todos los animales empiezan a buscar algo que les sirva de caparazón, ¿no? Pero entonces lo que ocurre es que la selva se vuelve un lugar así todo apagado, sin energía, muy lento, y todo debajo de cascarones, que eran distintas cosas que iban encontrando por ahí. Y bueno, no se moría nadie, pero tampoco no pasaba nada. Y la vida se iba pues volviendo muy aburrida y muy sin chiste, ¿no? Y el chango no podía brincar y el conejo no podía saltar, etcétera, ¿no? Hasta que en un momento dado, bueno, llega el final de la obra es que hay otro animalito que los insta a, ¿cómo se llama? A vivir. A vivir, aunque se viva breve, claro, pero que se viva con todas las posibilidades, ¿no? Entonces un poco de esto trata el cuento, se llama El día en que el mundo se llenó de tortugas. Muy bien. ¿Quién es el autor? El autor es un autor argentino que se llama Gustavo Roldán. Muy bien, muy bien. Chicos, tenemos ahí una tarea para revisarla. Y tiene muchos cuentos y muy bonitos. Muy bien. Vale la pena buscarlo. Gustavo Roldán. Gustavo Roldán. Bueno, ahí vamos a dejar un link igual ahí para que lo vayan checando. Y pues qué padre y qué interesante todo lo que nos acaba de mencionar. Muchachos, aquí tienen un panorama excelente de cómo es esto de la creación escénica con los títeres, todas las posibilidades que nos ofrece, todo lo que nos puede ayudar a la hora de contar una historia. Y pues no lo digo yo, lo dice aquí un gran experto. Y pues no me queda más que agradecerle por esta pequeña entrevista y pues muchísimas gracias en nombre de la comunidad de Zacuala Primero. De nada, es un gusto y ojalá haya sido de utilidad todo esto. No, y faltarían más cosas. Y bueno, chicos, pues aquí lo tienen. Tomen nota de todo lo que acabamos de decir. Y pues regresamos al estudio Máscara Año 2000. Muchísimas gracias al profesor por recibir a El Cobarde. Y pues ahí lo tienen, chicos. Es muy interesante ver estas posturas, estas formas de creación, pero sobre todo tomando en cuenta lo que quieren decir estos grandes artistas y lo que quieres decir tú a la hora de realizar tu creación y tu redacción. Soy Máscara Año 2000. No se pierdan los siguientes videos donde tendremos más invitados, tendremos muchísimos más contenidos, así es que no se lo pierdan. Hasta la próxima.